Bienvenidos al bloque de trasplante endotelial del Día de Córnea de Oftalmo Córdoba 2020. Nuestros disertantes son el doctor Roberto Pineda de Estados Unidos, el doctor Nicolás Pereira de Brasil, el doctor Juan Rivero y Pablo Daponte de Argentina y el doctor Randall Ulate de Costa Rica. Antes de comenzar el bloque de trasplante endotelial, quiero recordarles que tenemos 280 charlas pregrabadas en la sección de las pre-recorded sessions en la plataforma de Oftalmo Córdoba. Hay material realmente inédito, material realmente importante para disfrutar una y mil veces desde hoy durante un mes, las 24 horas del día. Quiero hacer una mención y un agradecimiento a tres de mis residentes, al doctor Javier Rojas, Agustín Lana y al doctor Rodrigo Cruz, que fueron quienes grabaron gran parte de estas pre-recorded sessions o sesiones pregrabadas. Hicieron un trabajo realmente magnífico, conocieron a oftalmólogos de todo el mundo, más de 30 países, más de 280 presentaciones pregrabadas de todas las subespecialidades de la oftalmología. Esto también encabezado por nuestra comisión científica, que estuvo dividida en las diferentes subespecialidades de la oftalmología. Muchas gracias nuevamente a nuestra comisión científica, que gracias a ellos nuestro programa ha sido realmente de un nivel científico muy alto. Bueno, vamos a comenzar con el bloque de trasplante endotelial. Tengo el gran orgullo de presentar al doctor Roberto Pineda, que nos visita desde Estados Unidos. Roberto es un gran referente de la córnea a nivel mundial y hoy nos va a estar hablando de una técnica muy innovadora, una técnica muy importante, que es el DWEC. Adelante, Roberto, bienvenido. Gracias. Bien. Thank you very much for the organizing committee for asking me to speak today on DWEC, or descemetorrhexis without endothelial keratoplasty. These are my disclosures which are not relevant to today's talk. So we know in Fuchs that cornea guttata affect the central cornea and that they spread to the periphery. And likewise, the size and number of these guttata increase as we move from the periphery to the center. Endothelial keratoplasty has been the primary treatment for Fuchs endothelial dystrophy for almost 20 years now, with DMEK being the latest form of this surgery. However, over the past few decades, there's been reports of spontaneous remodeling of corneal endothelial cells after Descemet stripping, and this has triggered interest in maybe having a stripping procedure as the primary treatment for Fuchs endothelial corneal dystrophy. As I said before, DWEC stands for descemetorrhexis without endothelial keratoplasty, sometimes referred to as DSO, or Descemet stripping only. This is not a new technique. It was actually recognized by Dr. Koufiki from France back in 1955. This should be thought of as a form of regenerative medicine. There is no risk of rejection with this procedure and then no long-term use of corticosteroids. But it is a procedure that's restricted to patients with Fuchs only. We wrote an editorial about naming this procedure back in 2018, which is kind of fun to read. But this is a typical patient. 67-year-old woman with Fuchs who was losing vision. She did have amblyopia in the right eye, but her corneal thickness was over 660 microns in both eyes, and she had significant guttata centrally with healthy peripheral corneas. She did have cataracts as well, and the goal here was to remove the cataracts and then to strip the central Descemet's membrane of about 4.5 millimeters and to assess her endothelial potential. This is her clinical course. As expected, in the first few weeks, she had significant corneal edema, as you can see on the anterior segment OCT. But by month 2, her vision had actually improved to 20/70 in this amblyopic eye. And by specular microscopy, we could see over 500 cells per millimeter square. This is her at 3 years. Now she's improved to 20/60 in the right eye and has a cell count of over 1,200. This is typical of what we see in the DWEC patients. Her good eye was actually 20/20 with a similar cell count. So if this procedure has a very high success rate of around 80%,
But the main problem with the DWEC or DSO concept is that there's variable regenerative ability with patients' potential to heal after the Descemet's is removed. And Dr. Colby's group back in 2016 recognized this, breaking the DWEC groups down into 4 groups: the fast responders being less than a month, people who respond to being average being 1 to 2 months, slower responders more than 3 to 6 months, and non-responders being more than 6 months. Obviously, there are many factors involved in cell regrowth, including cell migration and proliferation, cell-glutata interaction, as well as the concept of corneal endothelial stem cells, which are still being heavily researched, and then obviously the environment of the anterior chamber. Another question that comes up with DWEC is whether these endothelial cells are migrating or actually proliferating. And we actually see both on confocal microscopy. We can see bilobe nuclei, hyperchromatic nuclei, and segmenting cytoplasm, which is very indicative of mitotic activity, as well as decrease in peripheral endothelial cells, which signal migration as a major mechanism here, and highlighting the need for a healthy peripheral endothelial cell reserve for this procedure. The DWEC surgical steps are fairly straightforward. We're going to mark a central zone, usually 4 to 4.5 millimeters, make an incision, inject viscoelastic into the anterior chamber, initiate the tear in the Descemet's membrane with reverse Sinskey or microforceps, and then strip, and as opposed to score, the stroma. The Descemet's membrane is very fragile, more so than the lens capsule, and we need to make sure we don't leave any tags during the desmetorrhexis. We showed that this is important in clearing of the cornea in the DWEC procedure in a paper back in 2018 in Cornea. This is the procedure, very straightforward. Mark the central cornea for 4.5 millimeters, strip or start the tear. Now, again, sometimes we often have to change direction or restart the tear. And then once we get it going, usually we're able to complete it fairly straightforward. Again, you don't want to leave any tags. And so I'm grabbing a tag here and just finishing the tear. But that's the procedure. The postoperative management is very similar to penetrating keratoplasty or endothelial keratoplasty, with lots of topical steroids in the beginning, antibiotics, and typical post-op visits. The main difference from endothelial keratoplasty is that you don't have to bubble or rebubble these patients. You stop steroids after several months in these patients. And we do use ROCK inhibitors such as Reposidil or Nortoserdil. I'm not sure if those are available in Argentina, but they're important in helping in cell migration and proliferation. Obviously, DWEC is not free of complications. Delayed healing, such as chronic corneal edema, can occur. Again, the success rate is around 80% with this procedure. Centration of the rhexis, stromal edema or damage from corneal, from scoring the corneal stroma, and stromal scarring, as well as these posterior nodules that can form and create optical glare issues for the patient. There's also a refractive effect from DWEC, similar to DMEC. So if you're doing this in conjunction with cataract surgery, you have to calculate for a hyperopic shift of about 1/2 diopter. And we showed this in a paper back in 2019. So not everyone agrees that this is a great procedure. There's been papers written about the delayed recovery compared to endothelial keratoplasty. But you know, if you don't have to take steroids for a lifetime and you don't need to worry about rejection, I think that should be a patient decision as well. So I leave it up to the patient. The University of Pittsburgh showed that DWEC compared to DMEC is very comparable. Obviously, DWEC has a much slower recovery compared to DMEC, but actually in this paper, there were no adverse effects with DWEC compared to DMEC in terms of rebubbling and other issues. So the takeaway points from DWEC is that this is a new form of regenerative medicine for treating early to mild Fuchs endothelial corneal dystrophy with healthy peripheral endothelium. However, the recovery rate is still variable. The surgical technique is definitely important in visual recovery. Centration and stripping are essential for good outcomes, and you want to avoid the scoring to prevent scarring.
but there's still a lot of questions to be answered with this procedure, including who's the best candidate, the role of ROCK inhibitors, as well as the role of intraocular pressure. And this 5-year outcomes of DMEC or DSO was just published a few months ago by Greg Maloney in Australia and showed very good outcomes. So thank you for your attention. Roberto, muchas gracias por la presentación. Una gran presentación. Tenemos algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Bangladesh que nos dice cuánto tiempo es el promedio que se espera que la córnea se transparenta post-DWEC. Well, I mean, it can be as little as 2 or 3 weeks, and it can be as long as a year. But in average, I tell patients they should expect improvement in their vision by 1 to 2 months, and explain to them that that if for some reason their cornea does not improve, that we can always do an endothelial keratoplasty for them. And I tell them the statistics of 80% being successful and 20% needing secondary surgery. Otra pregunta que nos llega desde España. Si nos puedes explicar qué instrumento utilizas para realizar la desematorrexis. I think, are you referring to the size of the rexus? No, which instrument you use? Sorry. Yes. So you can either use a reverse Sinskey to start it, and then use I think a pair of microforceps is fine. The other option is there's reverse capsule rexus forceps or desmetorrhexis forceps that have been developed as well that work quite well. To help carefully or gently peel the Descemet's membrane. ¿Y cuáles son las complicaciones que podamos esperar en este tipo de técnica al margen de que la córnea no se transparente? ¿Pero hay algún otro tipo de complicaciones que podemos tener? So in general, most of these cases of DWEC, the cornea is usually quite clear. So usually visualization is not a problem. Having the red reflex with cataract surgery is very helpful. I've not had to use trypan blue to stain Descemet's for this procedure. Usually for more advanced cases, we don't recommend the DWEC procedure. Y la última pregunta. ¿El tamaño siempre es estandarizado, siempre es el mismo tamaño de la desematorrexis o lo vas customizando según la periferia del paciente? Yeah, so this is a very important question. So there were several other studies looking at performing the desmetorrhexis, larger desmetorrhexis, for patients with larger area of confluent gutata. So in general, those rexus that were 6 millimeters, the failure rate was much higher. So one of the requirements or criteria is to have a area of gutata that do not exceed 5 millimeters. So this is a very important question. So I didn't have time to discuss these details, but yes. We want to limit the gutata area to about 5 millimeters centrally. La última pregunta. ¿Siempre utilizas viscoelástico o alguna vez has intentado hacer la desematorrexis bajo aire? ¿Nos puedes explicar un... Yes. So I think it's easiest to perform this under viscoelastic. Air, of course, provides the best visualization, but of course, these patients are maybe phakic or being done in conjunction with cataract surgery. Rarely we do pseudophakic patients with this procedure, which probably would be the most appropriate to use air if you wanted to. But I use viscoelastic just because it has more control. ¿Tienes experiencia en pacientes fáquicos con DWEC o siempre pseudofáquicos? No, todos. So, both phakic and pseudophakic patients can have DWEC.
we actually reported on DWEC after fake emulsification after DWEC and having been quite successful. So this can be done prior to cataract surgery for those younger patients that still are phakic and have accommodative ability. Roberto, muchas gracias por tu presentación, por estar aquí en nuestro Cornea Day de Oftalmo Córdoba. Es un gran placer haberte tenido y nos vemos pronto. Un saludo grande. Gracias, fue un placer. Bueno, nuestro próximo disertante es el doctor Nicolás Pereira, que nos visita de Brasil. Es un gran orgullo tenerlo a Nicolás aquí con nosotros. Yo siempre le digo personalmente el rey del DIMEC. Creo que él es la persona que tiene más experiencia en DIMEC en el mundo y siempre transmite sus conocimientos de una forma muy simple para que todos puedan aprender de esta técnica que es tan maravillosa y tan asombrosa. Nicolás es el director del Congreso del Banco de Ojos de Sorocaba, que se hace cada 2 años. Nosotros viajamos cada 2 años a ese congreso, que es realmente maravilloso y se los recomiendo mucho. Bienvenido, Nicolás. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer y yo voy a hablar de DIMEC. Compartir tu pantalla, Nicolás. Sí, estoy compartiendo acá. Entonces yo voy a hablar de DIMEC y yo no tengo conflicto de interés relacionado con la presentación. Entonces con DIMEC nosotros restauramos la anatomía normal de la córnea, cambiando la DCM y endotelio receptor por apenas endotelio con DCM donante. Y con esto conseguimos proporcionar el máximo del potencial visual de los pacientes. Y comparado con DZAEK, tenemos una mejor rehabilitación visual, con mejores resultados refractivos y también mucho menos rechazo. Y eso que DIMEC es una técnica quirúrgica más difícil, con una curva de aprendizaje mayor. Y esperamos más complicaciones en el inicio de la curva de aprendizaje, como desprendimiento necesitando un rebubble, una inyección de aire en la cámara anterior en lo postoperatorio, o falla primaria, que son las complicaciones más comunes de DIMEC. Nosotros tenemos esta publicación en conjunto con el grupo de MELES, que es un estudio multicéntrico de la curva de aprendizaje del DIMEC, que mostró una media de 23% de desprendimiento y 18% de falla primaria. Mas después de la curva de aprendizaje es posible tener todas las ventajas de DIMEC con bajo índice de complicaciones, como se puede ver en esta publicación de MELES, con bajo índice de complicaciones después de la curva de aprendizaje. La técnica original de MELES se fue publicada como la técnica No Touch, donde reciben el tejido preparado por el banco de ojos y para abrirlo injerto en la cámara anterior utilizan una burbuja de aire en la interfaz, como están viendo en este vídeo. Este es un vídeo de Dr. Meles que yo hice con mi teléfono cuando yo fui a clínica de Meles. Y acá utilizo una burbuja de aire en la interfaz para abrirlo injerto y después con la manipulación de la burbuja de aire, cuando tienen lo injerto todo abierto en la cámara anterior contra la iris, sacan la burbuja de aire para colabar la cámara anterior y después insere una burbuja de aire abajo de lo injerto para fixarlo en la córnea. Y nosotros en 2009 utilizamos una técnica sin burbuja para abrir lo injerto, como se pueden mirar en los vídeos. Y este video yo presenté en los Congreso Panamericano 2010 y 2011, y los que estaban mirando, oh, parece que está tocando un tamborín con las cánulas para abrir lo injerto. Y el nombre técnica Samba se pegó, entonces nosotros publicamos como técnica Samba, mas es la misma técnica, es exactamente la misma técnica quirúrgica de Meles, mas con pequeñas modificaciones. Acá las modificaciones, nosotros preparamos el injerto, utilizamos un inyector de plástico modificado, utilizamos el tapping para abertura del injerto, presurizamos con aire para evitar desprendimiento y tenemos una ileectomía inferior periférica para evitar el bloqueo pupilar.
Y en la curva de aprendizaje de esta técnica nosotros tuvimos apenas 7.7% de rebubble, ninguna falla primaria, ninguna pérdida de tejido en lo preparo y ningún bloqueo pupilar, con una excelente contagem endotelial en lo postoperatorio y con excelentes resultados visuales, prácticamente los mismos que tenemos publicados en DMEC. Y ahora nosotros tenemos un paper que está en fase de publicación, que es una avaliación de 165 casos consecutivos de DMEC después de una buena experiencia de 150 casos. Y acá estamos describiendo una técnica optimizada para reducir el riesgo de desprendimiento, donde nunca mantemos ninguna DCM en la interfaz, como se mira acá. Y sacando toda la DCM de la interfaz es posible tener una adherencia mejor de lo tejido. Y mismo en casos post-tubo, vitrectomizados, pacientes afáquicos y pacientes post-queratoplastia penetrante, mismo en DMECs más complexos, nosotros tivemos en 165 casos apenas 1.8% de rebubble, apenas un caso de falla primaria, que es un paciente que teve TAS en lo postoperatorio, y ningún bloqueo pupilar en esta serie de DMEC. Y también tenemos este paper que se fue publicado en Cornea en 2019, en el año pasado, que es un estudio prospectivo de los primeros DMECs realizado por fellows de córnea en Banco de Ojos de Sorocaba. Entonces, fizemos 53 DMECs por 14 córnea fellows. Entonces, fueron los primeros 3 DMECs de cada fellow, 3, 4 DMECs de cada fellow. Y mismo en los primeros casos, es posible tener buenos resultados con una tasa de complicación baja y sin pérdida de tejido en los 53 preparos de los DMEC, con una buena agudeza visual. Y si comparamos la tasa de falla primaria de nuestros fellows con la curva de aprendizaje de Melles y de grupo de Price, muy similar. La tasa de rebubble también muy similar, un poco mayor en el grupo de Price inicialmente, mas después muy similar. Y también la hipertensión ocular se fue muy similar al grupo de Melles. Y cuando comparamos nuestros resultados a la media que se fue publicada por la Academia Americana de DISAEC, tenemos prácticamente lo mismo. Entonces, los primeros DMECs por Cornea Fellows tivemos lo mismo índice de falla primaria de la revisión de DISAEC. Y cuando hablamos de rebubble, tivemos muy similar a lo rebubble de la media de la revisión de DISAEC. Entonces, es posible la implementación de DMEC en un programa de subespecialización con supervisión de un cirujano experimentado se fue exitosa y es posible tener las ventajas del DMEC con bajo índice de complicaciones desde el inicio de la curva de aprendizaje. Y actualmente tenemos más de 70 fellows capacitados en DMEC en Banco de Ojos de Sorocaba, más de 220 cirujanos capacitados en cursos y wet labs en Sorocaba y más de 2.600 DMECs realizados en 11 años. Y cuanto a DMEC en casos complejos, tenemos una presentación ahora de DMEC en casos complejos, entonces yo no voy a hablar mucho, mas tenemos muchas publicaciones de DMEC en casos complejos y lo que sabemos es que tenemos más complicaciones en DMEC complejos. Entonces, dependiendo de la experiencia de los cirujanos y de la complejidad del caso, considere DISAEC, que es una excelente técnica quirúrgica. Y con experiencia y técnica quirúrgica adecuada, es posible hacer DMEC en casos complejos con baja tasa de complicaciones. Nosotros estamos en fase de publicación de 55 pacientes con glaucoma que fizemos DMEC con 8.7% de rebubble, más do que nós tenemos en casos simples, mas muy buenos los resultados y sin ninguna falla primaria en todos esos casos. Y como este paciente con tubo, con queratoplastia penetrante, entonces casos complejos. Y tenemos otro paper que estamos en fase de publicación con 47 DMECs post-queratoplastia penetrante con apenas 4% de rebubble y ninguna falla primaria. En mes pasado, nosotros publicamos en la revista Córnea la primera publicación de DMEC en niños en la fase ambliópica, abajo de 8 años. Y nosotros tivemos resultados visuales muy buenos, con casi 80% mejor o igual a 2040.
Si comparamos con queratoplastia penetrante en niños en la edad embriogénica, es como 5-10%. Y DISAEC entre 50 a 60%. Nosotros estamos con casi 80%. Entonces, resultados muy buenos visuales en los niños en la fase embriogénica. Una reducción de endotelio muy buena de apenas 33% en 2 años. La mayoría de los papers en adultos son 33-35% en 6 meses. Entonces, resultados de pérdida endotelial muy buena. Apenas un caso de rebubbling, que es este, que está desprendido. Nosotros hicimos un rebubbling y se revolucionó muy bien, que es un paciente que estaba frotando mucho los ojos y se desprendió. Ninguna falla primaria y ningún bloqueo pupilar en toda esta serie. Y el edema corneal se ha resuelto en todos los ojos dentro del primer mes de la cirugía y todos los niños comenzaron estimulación visual dentro del primer mes de la cirugía. Y es importante también, no apenas los buenos resultados con la cirugía, mas es importante también lo postoperatorio. Entonces, este paper del grupo de Price es muy interesante, que es un análisis prospectivo de ojos post-DMEC, mantenidos con corticoides tópicos una vez al día, o también pacientes DMEC con los corticoides tópicos suspendidos después de un año de postoperatorio. Y el paper tiene 277 pacientes sin corticoides y 123 pacientes con corticoides, desde acetato de prednisolona o corticoides más fracos, como fluormetolona. Y fueron analizados 14 rechazos en el grupo de sin corticoides. Entonces, sin corticoides en lo postoperatorio, 6% de rechazo. En el grupo con corticoide, a largo plazo, ningún rechazo. Y lo que es importante, 79% de los rechazos son asintomáticos. Entonces, es muy importante mantener los corticoides tópicos una vez al día para evitar rechazo en lo postoperatorio de DMEC, mismo que seja corticoides más fracos. Y ahora, año pasado, se fue publicado muy interesante del grupo de Meles, una análisis retrospectiva de casos de rechazo, 22 casos. Y se analizaron también 22 casos control de DMEC sin rechazo. Y analizaron la microscopía especular y Scheimpflug de rutina en lo postoperatorio de todos los DMECs. El 91% de los pacientes mostraron algún cambio detectable antes que el rechazo se manifieste clínicamente. Esto es muy interesante. Y estos cambios son PKs subclínicos, que se puede ver en Scheimpflug. Mira, el PK subclínico, las puntas hiperreflectivas acá, y cambio en la morfología endotelial en la microscopía especular. Mira, que se puede mirar acá las células activadas. Entonces, estas son alteraciones detectables antes del rechazo se manifestar clínicamente. Entonces, la monitorización del postoperatorio con microscopía especular y Scheimpflug puede ayudar a reconocer los ojos con riesgo de rechazo y puede prevenir su aparición con corticoides tópicos más intensos cuando tienes los cambios presentables. Entonces, DMEC tenemos resultados visuales superiores, rehabilitación visual más rápida, con índice de rechazo más bajo, menores resultados refractivos, mas es una técnica quirúrgica más difícil, con curva de aprendizaje mayor y un bajo índice de complicaciones después de la curva de aprendizaje, y con técnica de entrenamiento adecuado se puede tener una curva de aprendizaje menor y bajo índice de complicaciones desde el inicio de la curva de aprendizaje. Entonces, por todas las ventajas, siempre que posible, DMEC para los pacientes con endoteliopatias, mas dependiendo de la experiencia de los cirujanos y de la complejidad de los casos, lembre-se del DISAEC, que es una excelente técnica quirúrgica, y mantenga los corticoides tópicos en lo postoperatorio de forma indefinida si no tiene contraindicaciones, y si posible, vigile con microscopía especular y Scheimpflug postoperatorio. Una vez más, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por la atención. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Nicolás, por participar de Oftalmo Córdoba 2020. Hay algunas preguntas. Una pregunta de Perú. Ese paper que publicaron con sus fellows, con las complicaciones de los fellows. Sí. Preguntan quién era el ayudante de las cirugías del fellow. Si eras tú o era otro fellow. Sí, yo estaba con los fellows. Ok, perfecto. Otra pregunta que están haciendo aquí es que
si tú tienes alguna indicación absoluta de DISEC o siempre indicas DIMEC. La gran maioria dos casos atualmente é DIMEC. Eu faço DIMEC em afáquicos. Se é paciente ojo único, afáquico, sem íris, talvez DISEC, que eu não quero fixar uma lente, eu não quero fixar uma íris, por causa do risco da fixação em ojo único, poderia ser DISEC. Talvez seria uma indicação. Ok, y algunos tips que puedas darnos acerca de los pacientes vitrectomizados que van a ser sometidos a DIMEC o pacientes con tubos o con TRAPS. ¿Qué tips nos puedes dar en ese tipo de pacientes tan complejos que la tasa de rebubbling aumenta bastante, ¿no? Sí. Para los vitrectomizados, primero, la córnea donante, con más de 55, 60 años. Os vitrectomizados, la cámara anterior es muy amplia. Entonces, si tienes una córnea de donantes jóvenes, será muy difícil. Entonces, donantes con más de 60 a 70 para vitrectomizados. Si la iris no está adecuada, se puede utilizar una lente de contacto trepanada como un diafragma provisorio en la cámara anterior para evitar que vá para a cavidade vítrea. O se puede utilizar una parte del estroma de la córnea donante como para impedir que vá para a cavidade vítrea. E também la double bubble, colocar duas burbujas para fixar e para abrir, ajuda muito também. Para os pacientes com tubo, se o tubo está hiperfiltrante, se pode cerrar parcialmente com viscoelástico, com metilcelulose ou com suturas removíveis. E creio que existem as principais dicas desses pacientes mais complexos. Sí. Ok. ¿Ustedes ahí en Sorocaba tienen alguna experiencia con Quarter DIMEC o EMI DIMEC? Técnicas del doctor Meles. ¿Han podido hacer algunos pacientes con Quarter o EMI DIMEC? No, que en Brasil no se puede, es prohibido utilizar partes de la córnea en diferentes receptores. Entonces nosotros no podemos hacer split córnea. Una córnea para DALC y otra para DIMEC no se puede. Okay. Es la legislación de Brasil, entonces no podemos hacer EMI o Quarter DIMEC, entonces nunca fizemos. Perfecto. La última pregunta, Nicolás. Nos preguntan que si tienes un paciente con un lente acrílico hidrofílico, si has tenido muchas opacificaciones de ese tipo de lentes o si tomas alguna precaución en ese tipo de lentes, sí. ¿Cómo lo manejas? Sí, nosotros siempre cuestionamos los pacientes pseudofáquicos el tipo de lente que tienes en el ojo para saber si es hidrofílico o no. Y tivemos algunos casos de opacificación, mas en los últimos 5 años estamos haciendo una técnica para evitar opacificación en pacientes con lentes hidrofílicas. Estamos con 0 opacificaciones en lentes hidrofílicas. Estamos para publicar este paper también, que nosotros mantemos presurizados por 20 minutos con un poquito de viscoelástico en la zona óptica y después sacamos la burbuja. Mas tienes algunos detalles para evitar desprendimiento, mas es muy interesante esta técnica. Estaremos publicando en breve también. Mas lo ideal es siempre preguntar para el paciente, pues el riesgo es mucho mayor con lentes hidrofílicas. Ok, bueno, el año próximo te vamos a invitar a que nos presentes tu técnica nueva. Y bueno, muchas gracias por participar, Nicolás. Un gusto que estés aquí con nosotros y nos vemos en Sorocaba brevemente. Muchas gracias. Bueno, nuestro próximo disertante es el doctor Randall Ulate de Costa Rica. El doctor Randall Ulate va a estar hablando de DIMECs complicados. Bien. Ahí ya se conectó el doctor Randall Ulate de Costa Rica. Bienvenido, Randall, a Oftalmo Córdoba 2020, a este Cornea Day, que realmente estamos muy contentos que estés aquí con nosotros. No sé si puedes escucharnos, Randall. Te escucho perfectamente. ¿Me escuchan ustedes a mí? Bien, sí, te estamos escuchando perfectamente. Ahí estamos viendo que estás compartiendo. ¿Cómo estás, Randall? Mucho gusto, encantado de estar con todos ustedes aquí corriendo. Apenas llegué
a tiempo para presentar y les agradezco que me hayan brindado el espacio. Muy feliz de estar con todos ustedes y aprendiendo montones con tan buenas presentaciones que he tenido el placer de disfrutar en estos minutos anteriores. Muchas gracias. Gran placer que estés aquí con nosotros. Sabemos de tu experiencia en trasplante corneal y de cirugías complejas de segmento anterior. Así que bueno, ya puedes comenzar con tu presentación. Perfecto. El tema que voy a presentar es DMEK en casos desafiantes. Me parece que tuve una muy buena introducción por Nicolás. Como para empezar, vamos a mencionar que los trasplantes lamelares los podemos dividir en trasplantes lamelares anteriores para patología estromal y los endoteliales en DMEK y DISEC. El DMEK, como bien mencionaba el doctor Nicolás, es el gold standard. Sin embargo, seguimos utilizando DISEC sobre todo para patología endotelial en casos muy complejos donde hay otras afecciones del segmento anterior. Básicamente yo de eso les voy a hablar hoy. En general, como se mencionaba, el DISEC en casos muy complejos suele ser preferido al DMEK, especialmente en casos con córneas muy opacas, cuando hay defectos del iris, cuando hay una ausencia del diafragma capsular, en ojos vitrectomizados u ojos que tengan otras cirugías del segmento anterior, como que han tenido lentes fijados a esclera o tubos de glaucoma, que vamos a ver más adelante. Algunas perlas para manejar estos casos complejos. Una de las cosas más importantes es una adecuada tinción del injerto. La tinción del injerto nos va a permitir poder visualizar mejor el injerto dentro del ojo a operar, y además el azul de triptano le rompe un poco la elasticidad a ese endotelio y nos va a ser más fácil poderlo abrir. Como mencionaba también el doctor, en esos casos complejos es mejor utilizar córneas mayores de 60 años porque se pliegan menos, son más fáciles de abrir. Es muy importante tratar de hacer una inyección muy controlada y muy precisa, colocando el injerto en la posición correcta desde el principio para evitar tener que hacer maniobras con los líquidos que van a ir destiñendo el injerto y que además a veces se nos complica saber si están boca arriba o boca abajo. Podemos utilizar una técnica de no touch o con la técnica de la samba, como mencionaba el doctor. Es muy importante en estos ojos hacer una irrigación muy delicada para no perder la posición del injerto, y hay que tener muy en cuenta que en estos casos especialmente tenemos que tratar de lograr aplanar la cámara anterior. Hablemos un poco de opacidades corneales. La dificultad de estos casos de DMEK es porque usualmente tenemos una muy pobre visualización, por lo cual es difícil manejar el injerto. ¿Cómo lo manejamos? Primero debemos pensar en desepitelizar o inclusive hacer una queratectomía superficial. A veces tenemos que hacer una desematorrexis temprana porque suele ser esa membrana de Semet muy opaca y eso nos puede mejorar la visualización. Como mencionábamos, una adecuada tinción del injerto para verlo en la cámara anterior, inyección controlada, y en casos extremos podemos usar la fuente de luz del vitrector para poder visualizar el injerto. Vamos a presentar un ejemplo de esto. Este es un paciente con una catarata, una distrofia corneal avanzadísima, que ustedes vieron el grado de opacidad que tenían. Vean cómo con solo hacer una queratectomía superficial ya nosotros podemos ver algunos detalles de la cámara anterior para hacer una facomulsificación y eliminar el cristalino. Voy a adelantar un poco por razones de tiempo. Después de colocado el lente, procedemos con la desematorrexis. De nuevo, vean que una vez que quitamos esa Semet que estaba bastante opaca, ya podemos visualizar adecuadamente y cambia completamente la perspectiva del ojo que teníamos al principio para proceder a inyectar el injerto. Esta inyección, si la hacemos muy despacio, muy controlada, nos permite asegurarnos que estamos colocando el injerto en la posición adecuada, y simplemente tenemos que hacer unos pocos golpes para lograr fijar el injerto. Y vean ustedes
como pasamos de ese ojo tan trágico a los 8 días, cómo cambia completamente. Otros casos que son reeditadores son los ojos que tienen defectos en el iris. La dificultad más grande es que el injerto se nos puede ir hacia atrás, atravesar el defecto iridiano, y suele ser más compleja la apertura del injerto. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, es importante tratar de cerrar defectos del iris antes de proceder con el injerto. De nuevo, controlar la inyección del DIMEC con una irrigación muy suave del injerto intraocularmente para evitar que se nos vaya para atrás, y tratar de ir abriéndolo en las áreas donde tenemos más iris. Vean aquí, por ejemplo, este paciente, que es un paciente que había sido vitrectomizado con un lente fijado a la esclera, que tenía una sinequia anterior y un defecto en el iris. Primero empezamos, como mencionamos, corrigiendo el defecto del iris, hacemos una pequeña pupiloplastía con una sutura de McCannell, y con eso recuperamos el diafragma iridiano lo suficiente para poder abrir el injerto. Como mencionábamos, este es un ojo vitrectomizado. El tema de ojos vitrectomizados lo vamos a tocar en unos videos más adelante, pero siempre y cuando el injerto nos haya quedado upside up, upside down, en la posición correcta, es mucho más sencillo, y simplemente una vez que lo desplegamos, lo fijamos con el aire. Cuando no hay diafragma capsular o tenemos vitrio en cámara anterior, va a ser muy complicado hacer un DIMEC. Las dificultades en estos casos son que el prolapso del vitrio va a ser imposible la apertura del injerto. De nuevo se nos puede ir el injerto a la cavidad de vitrea, y contamos con una complejidad asociada para poder abrir el injerto. Siempre en estos casos que vienen complicados tenemos que asegurarnos que no haya vitrio en cámara anterior. Debemos evitar los gradientes de presión, irrigar suavemente y controlar muy bien el golpeteo, porque sobre todo en casos que hay vitrio y les vamos a hacer vitrectomía, durante el golpeteo podemos continuar el prolapso de vitrio. Este es un caso que me pasó eso, vean, ya empezaba complejo porque tuve algún problema en la preparación del injerto. El injerto se me hizo un desgarro no completo. Era un ojo con una queratopatía bulosa, con una iridectomía, que en la nota operatoria de la cirugía de catarata no mencionaba que hubiera habido una ruptura de cápsula posterior, y una vez que inyecto el injerto me doy cuenta de que a través de la iridectomía hay un prolapso de iris, por lo cual cambia completamente. Tengo el injerto adentro con vitrio, ese injerto no lo puedo abrir. Para poder abrirlo necesito, como mencionaba, quitar todo ese vitrio de cámara anterior, y una vez que logramos eso, el injerto se nos empieza a abrir, y con la técnica usual, golpeándolo, logramos desplegarlo y fijarlo con la burbuja. Y vean ustedes como al segundo día logramos una córnea clarita, y aún con el desgarro del injerto, que ese es otro tema a tocar, pero no lo vamos a mencionar, podemos tener un injerto que sea saludable y nos permita recuperar el ojo. El tema de DIMEC en ojos vitrectomizados es una cosa que en nuestro medio manejamos con mucha frecuencia porque suelen ser ojos complicados. De nuevo, la dificultad es la gran amplitud que tiene esta cámara anterior. Son ojos hipotónicos. Podemos tener una pérdida del injerto a la cavidad vítrea, y lo debemos manejar con algunos tips. Primero, de nuevo, tratar de controlar la inyección del injerto. El colocar una infusión posterior nos puede ayudar a desplazar el iris hacia adelante y aplanar un poco la cámara anterior. Durante la apertura del injerto suele ser de mucha utilidad hacer una presión escleral, y podemos usar una técnica de doble burbuja. Este es un paciente que había tenido una cirugía de córnea por un queratocono, con un desprendimiento de retina, un miope alto, que el injerto le había fallado, y en quien decidimos hacerle un DIMEC porque había tenido una visión muy buena. Vean ustedes lo que les mencionaba, el injerto está colocado en una adecuada posición desde el principio, pero es bien complicado abrirlo por la hipotonía y por la amplitud de la cámara, para lo cual nos ayudamos con el dedo
de la mano izquierda en mi caso, aplanando la cámara y vamos logrando abrir el injerto. De nuevo, con la cánula podemos presionar y aplanar la cámara y colocar el injerto. Una de las cosas importantes en estos ojos que tienen un injerto previo es tratar de hacer el injerto un poco más pequeño que el tamaño del injerto anterior. En este ustedes vieron, era mucho más grande, a pesar de eso lo logramos aplicar. Era mucho más grande porque era un injerto preparado previamente, porque nosotros hacemos split córnea. Y este caso básicamente es un resumen de todas las complejidades que habíamos mencionado. Es un paciente con un DISEC previo, que el injerto había quedado muy grueso, con una mala calidad visual, un ojo vitrectomizado, con un lente fijado a la esclera y que además tenía un tubo de glaucoma. Empezamos quitando el injerto previo, cortamos el tubo que estaba un poco grande y colocamos el injerto. Vean ustedes como al principio tenemos el injerto en una buena posición, lo que nos parece que va a ser fácil de abrir. Sin embargo, por la hipotonía, dadas las condiciones de este ojo, es muy difícil lograr abrirlo. Cada vez que echamos líquido en la cámara anterior, el injerto se nos bambolea por todas partes y que además por la hipotonía del ojo, con el simple apretar de los párpados del paciente, nos cambia completamente la configuración. De nuevo, tenemos que pensar qué nos está pasando, qué estamos haciendo diferente. Colocamos una burbuja para fijar el injerto, colocamos una sutura para tratar de mantener la cámara anterior con la presión, y una vez el injerto ya posicionado con tono, logramos con la burbuja terminar de abrirlo y rellenamos con aire para lograr pegar el injerto y cumplir con las metas de la cirugía. Como mencionaba el doctor Nicolás, ¿por qué preferimos DIMEC aún en estos casos complejos? Bueno, es el gold standard, especialmente por la calidad de visión que esta técnica nos ofrece. Definitivamente da resultados muy superiores al DISEC, y aunque es muy complejo, si contamos con las herramientas y la experiencia necesaria, lo podemos hacer con resultados muy gratificantes. Y la otra cosa por la que nosotros hacemos mucho en estos casos complejos es porque nos permite con una córnea hacer 2 pacientes, porque prácticamente en casi todos nuestros casos de injertos endoteliales nosotros hacemos la técnica de córnea dividida ante la escasez de tejido de nuestro medio. Y muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y espero que les haya sido de provecho esta presentación. Randall, la verdad que es una presentación impresionante de tus casos complejos de DIMEC. La verdad que hay que tener mucha experiencia para manejar esos pacientes con DIMEC y tú la tienes. Tenemos una pregunta acá de Argentina que nos preguntan que por qué utilizas mantenedor de cámara anterior para hacer la inyección del tejido. En estos casos complejos especialmente me permite lo que te mencionaba, una inyección muchísimo más controlada. Para la inyección yo utilizo un aparatito que yo mismo me diseñé, que es como el inyector de un lente intraocular, que le voy dando vueltas de la misma manera que en que inyectamos un lente intraocular. Por eso ustedes vieron que todos los injertos entran muy suaves, muy diferente que cuando uno lo inyecta con la jeringa. Y eso lo logro con el mantenedor de cámara anterior, porque pongo la botella muy bajita, sello la cámara y esto me da el control del tamaño de la cámara para que el injerto me entre en la misma posición. En algún momento, si a alguno le interesa, le puedo enseñar algún video de ese dispositivo que yo uso, pero esa es la razón principal por la que uso mantenedor de cámara, para poder controlar con ese instrumento la inyección del injerto. Bien, acá tenemos una pregunta de los amigos mexicanos.
que quieren que les expliques bien esa maniobra de cuando colocaste el dedo para bajar la cámara anterior. Ok, en estos ojos vitrectomizados, la cámara está enorme y cada vez que yo echo líquido, la cámara se me hace más grandota. Entonces, yo me voy alrededor del ecuador, presiono y eso me desplaza el iris hacia adelante, me aplana la cámara y con la mano de la infusión voy abriendo el injerto y se me comporta no igual, pero muy parecido a un ojo que tiene vitrio y que tengo presión atrás. Bueno, sí, una maniobra realmente muy, muy interesante. Muchas gracias, Randall. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en Oftalmo Córdoba con tus casos complejos y esperemos verte pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, un honor para mí que me hayan tomado en cuenta y felicitaciones por tan excelente congreso y maravillosas presentaciones. Muy buenas tardes. Bueno, Bien. nuestro próximo disertante en este bloque de trasplante endotelial es el doctor Juan Rivero, de aquí de Argentina, es cordobés, un gran cirujano, es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Oftalmológica de Córdoba, un gran trabajador para la Unión de la Oftalmología acá de Córdoba. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya podés compartir tu pantalla, ya podés comenzar, Juan. Adelante. Muchas gracias, estoy intentando hacerlo. Muchas gracias, Tiziano. La verdad, un orgullo para Córdoba, para Argentina, el Congreso, felicitaciones. Muchas gracias y el panel de disertantes, excelente. No tengo ningún tipo de interés en la presentación de tipo comercial y me ha venido muy bien la introducción por los disertantes tan distinguidos que nos han precedido, donde se describe el DIMEC como realmente una interfase fisiológica entre el estroma y la membrana, con un resultado refractivo más predecible, menor tiempo de recuperación, menor incidencia de rechazo. Yo aprendí la queratoplastia endotelial junto con Mark Terry y Michael Stryko en Portland, y Terry me decía que no es tan complicada como parece si seguís los pasos adecuadamente y de manera precisa. Así que yo creo que una catarata presente junto con un endotelio dañado y una córnea transparente, antes no tenían otra oportunidad, antes de la queratoplastia endotelial, más que una queratoplastia penetrante con una extracción a cielo abierto o una queratoplastia penetrante y una facomulsificación diferida. Hoy, la queratoplastia endotelial ha sido sin duda uno de los cambios históricos en la cirugía de la córnea, y aún más poder combinarlo con la facomulsificación, que convirtió a esta técnica en una técnica más simple, más reglada y más segura. Es decir, de un procedimiento de cielo abierto hemos pasado a una cirugía reglada y con incisión pequeña. Siempre que aparecieron incisiones pequeñas en oftalmología, se fue simplificando el procedimiento y los procesos. Y de eso se trata, de simplificar los procesos para quitar un poco el estrés al cirujano, facilitar las curvas de aprendizaje. Uno de los pasos más estresantes de la cirugía de DIMEC es la preparación del tejido donante, con diferentes técnicas que existen y tenemos a disposición, pero tenemos que realizar el stripping de la DSM, que mide 10 micras, sin desgarrarla, trepanar la membrana de DSM en el diámetro exacto que queremos colocar en el tejido, en la córnea a trasplantar, teñirla con Trypan Blue, marcarla si es posible, o luego tener que luchar contra el mismo endotelio para ver si está puesto del derecho o del revés, y además cargarla a un inyector y a cuál inyector. En realidad, la simplificación de los procesos y la evolución de los bancos de ojos en la preparación de tejidos ha facilitado que podamos quitar el estrés al cirujano, ya que el stripping, cuando el tejido está preparado en un banco de ojos, llega hecho por un técnico con experiencia que hace muchísimos tejidos por día, que el tejido viene preteñido y pretrepanado, o sea que tampoco tenemos que comprar un trépano, viene premarcado para poder obtener la orientación exacta dentro del ojo, y viene precargado en un inyector de vidrio, que es el inyector de Stryko, que es el más popular
o por lo menos el que a mí me parece mejor. Entonces, este es el tejido tal cual como viene del centro del banco de ojos. La gente del banco de ojos hizo esta pequeña pruebita que es la prueba del test de gorila que le dijeron ellos, y es increíble cómo lo arrojan desde el techo. Ese es el packaging que viene, la córnea, y la mandan hacia cualquier parte del mundo, y esta forma de presentación simple de tejido ha sido validado por este estudio de Mike Straiko con excelentes resultados. Esas 3 cajas fueron evaluadas. Esta es la anécdota. A la foto de la izquierda ustedes podrán ver que el tejido fue inalterado, y esta es prácticamente la publicidad que hace el banco de ojos respecto del tejido. Es evaluado cuidadosamente con lámpara de hendidura dentro del inyector, y además recibe un conteo endotelial dentro del inyector. Entonces cuando uno recibe el tejido, lo recibe exactamente con el conteo de células que tuvo al ser cargado en el inyector. Así que yo creo que la cirugía que simplifica procesos hace más fáciles los aprendizajes. Yo no tengo la oportunidad de tener una casuística tan grande como por ejemplo Nicolás en Brasil y en otras partes del mundo, por lo que yo tengo que asegurar que realmente puedo brindar a los pacientes un procedimiento seguro, y entonces siempre he tenido la posibilidad de pedir tejido, aunque el costo es diferente, pero me facilita mucho la cirugía y me quita estrés. Además de eso, en Argentina no tenemos un procesamiento de tejidos para que el banco me pueda facilitar eso, así que generalmente lo hacemos pidiendo al exterior. Algunos mínimos cambios pre- e intraoperatorios aconsejados para la cirugía combinada triple es evitar los cicloplégicos, ya que necesitamos una pupila miótica para la fase del DIMEC. Entonces si hacemos una cicloplegia previa, podemos tener dificultades en cerrar la pupila, y también evitar la dilatación intraocular, intentar hacer la dilatación intraocular con lidocaína y adrenalina, que suele ser suficiente. Y evitar los AINES preoperatorios. Solemos usarlos siempre en la facomicificación, y eso nos puede dar problemas para lograr la miosis, ya que se usan para justamente evitar la miosis intraoperatoria en cirugía de catarata. Y también evitar colocar adrenalina en el suero del VSS, porque a veces la instrumentista de rutina lo hace para nuestros casos de catarata, y si se llega a equivocar aquí nos va a complicar un poco la obtención de miosis. La tropicamida es un cicloplégico de acción corta que puede ser usado y funciona bien. El viscoelástico que tiene que ser usado dentro de la operación de cirugía de catarata tiene que ser un hialuronato de sodio fácilmente removible, cohesivo y no adherente a tejido, como Provis o Hilon, las marcas comerciales. Y algunos tips intraoperatorios pueden ser tan simples como hacer una capsulorhexis un poco más pequeña para asegurar el overlapping y la estabilidad de la lente dentro del VAC durante el procedimiento. Y luego de la colocación de la lente intraocular tenemos que remover absolutamente todo el viscoelástico para poder quitar bien el viscoelástico detrás del lente. Podemos ir detrás del lente. No tiene que quedar resto de viscoelástico. Esto está asociado a rebubbling, a falta de adherencia de tejido, así que es muy importante la remoción. Y luego con miostat y maniobras de toques de iris se puede lograr una miosis intraoperatoria muy buena. En mi caso, antes de hacer el scoring, yo pongo viscoelástico, prefiero hacerlo antes con viscoelástico, y para hacer la ilectomía periférica, ponemos un poquito de viscoelástico por debajo del iris, y con un ganchito de Sinski invertido, y un quistítomo podemos hacer la PI perfecto. Al marcado del diámetro del scoring, hay que tener mucho cuidado en no sobreponerlos con las incisiones de la faco, para poder hacer un stripping limpio y que no tenga problemas postoperatorios de falta de adherencia. Así es como viene el tejido en este tubo de Straiko modificado, que es un tubo de John modificado. Se puede acoplar a la jeringa fácilmente, y luego se realiza un intercambio de Optisol, que es el líquido en el que viene. Esto es discutido, puede no intercambiarse, pero
se puede realizar perfectamente un intercambio y de manera cómoda, y a veces se adhiere un poquito a las paredes del tubo, por lo que se puede, con un pequeño chorrito de líquido o de BSS, despegar. Volvemos a sacar el viscoelástico y ya sin nada de viscoelástico en el ojo, insertamos la membrana de ese donante en el ojo y luego los pasos con el tapping, como describieron los disertantes anteriores. La técnica no cambia y yo creo que eso es lo que realmente a mí me simplificó el procedimiento y la curva de aprendizaje. Yo no tengo muchos casos, me gustaría tener más, pero estos pasos más simplificados y bien reglados me ayudaron mucho a poder tener más éxito en las cirugías. Acá vemos la S marcada, es conveniente que la S no quede tan central porque es una zona donde suele haber baja población celular por la toxicidad de la tinta, así que es mejor que no esté tan en el centro. Así que el mensaje final de la charla es simplificar los procesos al máximo para encarar estos procedimientos triples complejos, haciendo una cirugía arreglada, siempre de manera precisa, y no olvidar ni cambiar pasos, reducir el estrés al máximo y estandarizar la técnica para poder hacerla reproducible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu presentación, excelente presentación. Tenemos algunas preguntas de acá de Argentina. Fueron 3 colegas que preguntaron lo mismo. Vos que compras tejido en el exterior, ¿cómo te has manejado con el tema de la pandemia? ¿Has podido conseguir el tejido? Contanos un poquito el delivery, ¿cómo ha sido en esta época? En esta época, el último tejido que recibí fue en el último vuelo de American Airlines que vino antes de la pandemia, y fue el último que pude incorporar. Después tuvimos problemas que se solucionaron gracias a una gestión muy importante del Consejo Argentino de Oftalmología, pero todavía no he tenido los casos y la gente tampoco es tan fácil que quiera operarse en pandemia. Son gente por lo general mayor y no he tenido casos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu participación, muy interesante tu charla. Nuestro próximo disertante es el doctor Pablo Daponte, que nos va a hablar de DISEC complicados. El doctor Pablo Daponte es el presidente del Consejo Argentino de Oftalmología, que está auspiciando este año Oftalmo Córdoba. Es un gran gusto tenerlo, Pablo, acá con nosotros. Pablo es uno de los primeros oftalmólogos en Argentina en hacer DISEC, tiene mucha experiencia, muchos años haciendo DISEC, así que va a ser muy interesante su charla. Bienvenido, Pablo, y adelante. Hola, ¿cómo están? No encuentro la charla. Ahí apareció. Ok. Por suerte ahora te podamos ver la cara. Esta mañana estabas disfrazado y no sabíamos si eras vos, no sabíamos. Sí, esta mañana me engancharon y armé las cirugías, pero como fui a un policlínico, realmente fue bastante complicado porque todos los protocolos que hay, estaban todos, parecía que iban al espacio, y se abrió el quirófano después de 8 meses. Y Bien. encima me quedé sin señal, así que, bueno, muchísimas gracias a todos por darme la oportunidad de hablar. Realmente todos los que hablaron, Randall, que lo he visto la última vez en marzo, hemos tomado unos tragos muy lindos ahí en Colombia. Nicolás también, que ya lo vamos a poner como argentino, para hablar un español impecable, es un placer verlo, y la experiencia, y Roberto Pineda, que hemos compartido unas mesas en México muy bien. Y por supuesto, la familia Jovelina y todos los amigos que están aquí presentes, así que muchísimas gracias por intentar mejorar la oftalmología argentina. Bueno, aquí vamos. Y esto es un poquito hablar de las generalidades, ¿no? Los jóvenes, durante 100 años hablamos de que el gold standard era el trasplante penetrante, que ven aquí. Y de hecho fue el primer trasplante que se hizo en la historia de la medicina. Pero sin esta gente que está aquí abajo, como Charles Tillet, que fue el primero que habló de endoteliales, después José Ignacio Barraquer, que no se lo puede dejar mencionar nunca cuando uno habla de córnea, Gerrit Meyers con su magia y sus inventos, y Goroboy, últimamente con el corte de la córnea y permitir el DISEC. Sin ellos no hubiéramos pasado por estas etapas, y hasta el DIWEC, que hoy habló muy bien Roberto. Entonces, ¿cuándo se hace? Cuando tenemos la córnea dañada, por supuesto, y necesitamos cierta transparencia.
He intentado con córneas muy opacas y no me fue para nada fácil. Y lo bueno de los trasplantes endoteliales es que podemos ir de incisiones muy pequeñas hasta 5 milímetros con anestesia tópica y es reproducible. Y podemos hacer varios trasplantes a pesar de que la cosa no pueda llegar a funcionar, ya que las críticas iniciales fueron que el daño endotelial era muy, muy grave. Se recupera en 3 meses, el astigmatismo se mantiene y sobre todo si el paciente recibe un golpe, el ojo se sigue manteniendo indemne. Una gran diferencia con los penetrantes. Y hablo de todo esto porque sabemos que el universo que te está escuchando, Tiziano, es no solo de especialistas de córnea, sino muchos jóvenes que están aprendiendo. Y hablar de por qué no un penetrante o un endotelial, no hay duda que el traumatismo aquí es una de las grandes cuestiones a tener en cuenta. Yo hago mis propios cortes. Este es un momento de gran tensión, por eso se mueve tanto la cámara, ya que si en este momento de la cámara artificial se corta mal, se perdió el proceso. Así que no soy yo el que tiembla solamente, sino tenemos a la instrumentadora que estaba grabando que decía, bueno, termine, doctor, urgente, y dígame que todo se aló muy bien. Y por supuesto que en estas técnicas que nosotros no tenemos precortados en Argentina, el banco de ojos, sino que lo tenemos que cortar, este paso para el DISEC es importante. Y aquí hay varias técnicas, el 98, que es la push-in, que hizo Meyers, y después empezó a hacer lazadas, siempre innovador, el holandés, y aquí se ve los daños endoteliales que fueron teniendo. Yo me incliné por esta técnica de Chandra Balachandran, que habla sobre la técnica del Plastic Guide modificada, y me pareció bastante acertada. Aquí les voy a mostrar brevemente de qué se trata. He probado las distintas inyectores, el de Bucid, el de Tang, pero he vuelto sobre esta porque me pareció sencilla, reproducible varias veces y con un recuento endotelial más que aceptable, sobre todo teniendo en cuenta las curvas que siempre son clásicas, que uno pierde mayor células endoteliales. Ahí ya estoy con las dos la córnea ya precortada, el glide que he colocado, la incisión es de 5.5 milímetros, escleral temporal, que induce por supuesto astigmatismo, pero un astigmatismo a favor de la regla si lo hay. A veces podemos jugar con estas incisiones y controlar el astigmatismo que tiene el paciente, y con una aguja 27G, como si fuera un gistítomo, suavemente vamos inyectando, deslizando sobre el viscoelástico que ya tenía el glide, este botón corneal. Pero aquí vamos a hablar de casos especiales. Ya comentó Randall el DIMEC en casos especiales, como es la niridiafaquia, las válvulas, con una vitrectomía, cuando hay lente de cámara anterior, o una queratoplastia penetrante. Acá tenemos a un paciente que ya es un amigo, donde a los 78 años ya llevaba más de 40 años trasplantada, ya había perdido un ojo lamentablemente, su primer trasplante fue a los 21 años, y venía con 2 trasplantes penetrantes con válvula y un DISEC, y se le realizó un REDISEC. Aquí vemos este ojo único de nuestro paciente, como el trasplante endotelial DISEC sale bastante fácil. Lo hago con un mantenedor de cámara que lo pueden ver donde está colocado. Se puede ver fácilmente el trasplante penetrante del paciente, y acá veo y corroboro que salió intacto. ¿Por qué intacto? Porque necesitamos implantar otra córnea en el mismo lugar. Y como bien dijo Randall, si el trasplante es de 8,50, intento que sea de 8,25 el trasplante endotelial. No tiene mayores complicaciones en general. La recuperación es bastante rápida. Aquí se puede ver que el paciente ya estaba recuperando muy buena visión a las 24 horas, y se puede ver la transparencia muy linda con el aire inyectado. Aquí vemos otro caso, que es un paciente que ya estaba implantado con un multifocal en el ojo izquierdo, una Telisa Tri, y en el ojo derecho tuvieron alguna complicación quirúrgica, lo implantaron en el sulcus, con una pequeña inflamación del paciente y una pequeña inflamación con gran edema de córnea, digamos, ¿no? Este es el recuento endotelial, que no hay posibilidad de tenerlo en el ojo derecho, y aquí vamos a ver la cirugía.
había sido una incisión corneal. Primero hay que sacar este lente de plato, son lentes grandes, que estaba en el sulcus, pero sale fácilmente. Por favor, muchachos, no pongan lentes de plato en el sulcus, no va. Lentes multifocales, si tienen complicaciones, traten de evitarlos, ponerlos, si no tienen el lente que corresponde, se le pone un lente monofocal y el paciente queda agradecido, sobre todo si tienen el otro ojo operado, y no hay que luchar tanto. Una vez que pusimos el lente en los restos capsulares, hacemos la desimetorrexis. Se conversa mucho con estos pacientes porque al tener un multifocal del otro ojo, tiene que entender que acaba de intentar recuperar, y esto no es un DMEC, sino que es un DSEC. Con lo cual, siempre tiene un shift hipermetrópico que fue calculado también, y teniendo en cuenta que iba en el sulcus, por supuesto. El paciente recupera 2 décimas a los 15 días. Aquí se ve el OCT con la córnea bien implantada. Y podemos ver que increíblemente y con mucha suerte, tenemos 20-25 sin corrección de ese ojo y 20-25 del otro. La paciente está sumamente contenta, es una abogada súper agradable, un recuento más que aceptable de 1000 células, se puede ver ahí, y lo mantengo con corticoides. Acá vemos otro paciente con una visión muy mala, visión bultos, con un pronóstico muy reservado y una válvula de Ahmed colocada. Podemos ver nuevamente la incisión escleral, valvulada, de alrededor de 5.5. Hacemos la desimetorrexis. Estos son pacientes también muy conversados, con un chair time necesario, que no tengo una expectativa poco real. Con esta pincita de cámara anterior lo termino de sacar, corroboro que esté lo más completo posible y luego inyecto el botón con la agujita 27G. La cierro bien valvuladita, bien cerrada, a pesar de ser valvulada la cierro. Inyecto aire y dejo el aire por 24 horas, es decir, no le extraigo aire, sino que queda el aire colocado. Por un tiempo más que prolongado, pasada de visión bulto a 20-200, un paciente contento. Esta es mi estadística del año 2013, ya llevo 7 años haciendo trasplantes, donde tengo 61 pacientes. No son las estadísticas de Sorocaba, que por ahí hacen 60 en un mes con mi amigo. Pero bueno, estamos en prácticas privadas. Aquí se puede ver el preoperatorio bastante tórpido, que llega casi el 50%, están entre visión luz y bultos. El posoperatorio sin corrección, donde tenemos algún paciente con 20-25, cosa muy rara, pero con corrección casi el 50% de los pacientes tiene 20-40 o mejor. Los resultados con el DSEC se sabe que es muy difícil que lleguen a 20-20, algunos casitos ahí se ve, es un 2%, que es muy poquito, pero en estos casos más difíciles es una opción. Por supuesto que sigue siendo una indicación el DSEC, a pesar de que ya se está llegando, como bien mostró Randall, a hacer en aniridias o en casos de vitrectomía DMEC. Y bueno, las nuevas terapias génicas, el DWEC y todos esos nuevos procedimientos van a dejar un poco en el pasado para algunas indicaciones el DSEC. Acá les cuento que el Congreso Panamericano, para mis amigos de todo el mundo que están escuchando, no es en el año 2021, gracias al COVID, lo hemos pasado para el 2022, del 13, muchachos, del 13 de abril al 17 de abril del 2022, vénganse a Buenos Aires, que ahora pronto viene una devaluación, así que para los que tienen dólares en el exterior, esto va a ser una fiesta. Nosotros seguiremos remando en nuestro postre nacional, que es el dulce de leche. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. La verdad que es un honor que hayas podido compartir toda tu experiencia en DSEC, de todo que tenés desde muchos años ya, 7 años, como contaste. Tenemos algunas preguntas. Una pregunta de Ecuador. Nos están preguntando que cómo customizás o cómo haces el corte de la córnea. ¿Haces paquimetría? ¿No haces paquimetría? ¿Qué cuchilla utilizás? Contanos un poquito cómo cortás la córnea para el DSEC. Qué buena pregunta. Bueno, primero tener una cámara artificial, que las cámaras de Moria, por ejemplo, son las que tengo,
Hay descartables también, pero la cámara artificial de acero inoxidable es la más completita. Le sacamos el epitelio a la córnea, la medimos con un paquímetro y si esa córnea tiene más de 500 micras, vamos por una placa de 350 micras, con lo cual nos va a quedar un DISEC de alrededor de 200 micras. Y si tiene más aún, vemos una córnea más delgada, más gruesa, perdón, nos vamos a una placa de 300 micras. Entre 300 y 350 depende del grosor. Nos tiene que quedar siempre un trasplante de alrededor de 200 micras. Si nos vamos a más delgado y no tenemos bien presurizada, podemos tener riesgo de ruptura, como ya ha pasado con cámaras artificiales, las descartables. Úsenla una sola vez, con las cuchillas también una sola vez, porque el corte es muy diferente. Sean muy cuidadosos porque en Argentina no hay más de un tejido y puede trabarse o puede no correr. Acuérdense que es más delgada que un cabello, casi lo que estamos dejando. El cabello mide 150, 180 micras, depende de la edad de la persona, y acá estamos en 200. Con el tiempo esos trasplantes de 200 micras pasan a tener por ahí 30, 40 o menos micrones y el shift hipermetrópico se va reduciendo. Pero eso es más o menos como lo corto. También se pueden pedir precortadas a Estados Unidos, pero los bancos de ojos nacionales le van a dar córneas sin precortar. Así que tienen que ustedes hacerse la mano. Es el mismo equipo que yo uso del Barraquer Carriazo que utilizo para hacer los exímeres, así que uno pues ya le tiene más o menos la mano. Sí, yo creo que es fundamental para los que hacen DISEC aprender a cortar sus propias córneas, no depender de los bancos extranjeros, como decís vos, Pablo. Nosotros personalmente usamos la misma cámara que usás vos, el mismo equipamiento. Hemos tenido una sola complicación en varios casos que ya tenemos cortados nosotros. Un paciente que nos enviaron del banco de ojos con un LASIK previo. Y hicimos el corte y tuvimos 2 flaps. Tuvimos que sacar el flap de abajo y removerlo manualmente, pero pudimos terminar bien la cirugía. Pero creo que es muy seguro lo que vos hacés y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos otra regalito les mandaron del banco de ojos. Sí. Pablo, tenemos otra pregunta que viene desde Italia. Muy interesante la pregunta. ¿Puedo contestar en italiano? En portugués. Ok. No, es una pregunta muy interesante que yo también te la iba a hacer personalmente. El glide ese de plástico, ¿cómo lo conseguís? ¿Lo fabricás? Porque es muy interesante lo que haces. Sobre todo para cuando los pacientes no dilatan bien, creo que es bien interesante. Sí, te da el soporte detrás, ¿no? Te da el soporte detrás. Podés perder un poquito de cámara, pero sí, ese es el glide que se usaba hace muchos años para colocar los lentes de cámara anterior. Quizás sea algún canoso dentro de este grupo. Randall es un hombre joven. Nicolás también, Roberto, quizás, pero aunque no. Bueno, yo lo tengo porque era de los lentes de cámara anterior, pero a partir de esos lentes de cámara anterior ya tengo algunos que yo desarrollé, que me ayudó un fellow que vino aquí, que es divino, me compró unas especies de celofanes y pude encontrar justo la tensión suficiente para que no pierda cámara, porque si lo hacíamos muy grueso perdía cámara por los laterales. Entonces, con una es bien delgadito y tiene que tener la posibilidad de que deslice, nada más. Y eso lo podés esterilizar en gas y si querés podés usar un par de veces. Lo que pasa es que tienes 2 o 3 casos, tenés que tener varios de estos glides. Bien. Y nada, no salen nada. Si quieren yo les preparo alguno y se los regalo. Bueno, sería interesante para probarlos. Otra pregunta, Pablo. ¿Vos siempre haces incisiones esclerales en DISEC? Sí, porque como son incisiones grandes, ya te digo que tienen más de 5.5, busco hacer incisiones esclerales que cierran más rápido, tienen una inducción astigmática menor. Acordate que yo venía haciendo esto desde las extracapsulares, que hice muchas, entonces las válvulas y lo que es esclera no me asusta. Y hoy en día, los pacientes que quiero tener un astigmatismo neutro, aún en multifocales, le hago una incisión escleral que sé que a los 7 días está totalmente cerrada y la inducción de endoftalmitis es menor. Así que siempre hago esclerales. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, por prestarnos tu tiempo también. Muy interesante tu charla. Nos vemos mañana en tu sesión de catarata también.
Un abrazo grande. Los quiero felicitar a todos y un placer todo lo que fui aprendiendo, volver a verme, aunque sea por internet, con amigos como Juancito Rivero, Randall, los Jovelina, Roberto y Nicolás. Un abrazo grande y bueno, desde Buenos Aires, saludo a todos y cuídense, muchachos. Bueno, vamos a dar por cerrado el bloque de trasplante endotelial. También vamos a cerrar el Cornea Day. Espero que les haya gustado en este Oftalmo Córdoba 2020 totalmente virtual.